Conexión Goleadora es presentado por Mapfre, más de 80 años cuidando lo que te importa. Diablitos Underwood, la mejor forma de comer jamón. Patrocinante oficial de la Vinotinto. Yo no sé si empezar cantando una ranchera, yo no sé si empezar cantando un corrido mexicano, o no sé si empezar cantando más bien un joropo o una gaitica, podría ser, pero ganó Venezuela y gana probablemente uno de los partidos más bravos que le ha tocado disputar en todo el ciclo de Fernando Batista, ese 1-0 contra México, este 1-0 contra México que la mete en cuartos de final de la Copa América 2024 y que además es la primera victoria contra México en un partido oficial en la historia. Luis Santo, Pablo García, ya por ahí se irán incorporando en algún momento si tienen chance los muchachos, Alfredo Coroniz, Esteban Rojas, pero la realidad, Luis, es que esta es una de esas victorias que marcan pauta, que son como una bisagra que te abren el compás y que de alguna forma te permiten no solamente celebrar la alegría de estar en unos cuartos de final, sino también pensar que este grupo, que ya sabíamos que sabe sufrir, pues sabe sacar partidos de este talante. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. ¿Qué tal, Pablito? ¿Qué partido? Si en el anterior había dicho que fue una paridera, bueno, con este me voy a quedar corto totalmente. Demasiadas cosas que mencionar. Otra vez, como tú dices, el cómo sabe sufrir este equipo, los cambios nuevamente que vuelve a hacer Bocha Batista en el segundo tiempo, porque ya vamos a profundizar, pero el primer tiempo fue mucho mejor de México que lo que fue Venezuela, pero en el segundo con la entrada de Cáceres, cómo cambió la salida de Savarino, cómo sufrió este equipo, la actuación de Salomón Rondón vigente es poco, el gran momento que vive Rafa Romo. Yo me quiero quedar de verdad con el partidazo que hace John Aramburu de principio a fin. Para mí, Sí, casi que lo pongo como el mejor. De verdad que ese puesto, si no pasa, si las lesiones obviamente no aparecen, Dios lo guarde, va a ser de él para mí. Pero demasiadas cosas que comentar te diría, pero felicidad, felicidad porque es una victoria que significa demasiado, que te marca totalmente el torneo y que te puede marcar todo lo que viene, no solo esto, sino las eliminatorias también, porque en lo anímico suma ex demasiado. exactamente, lo anímico suma demasiado y es una victoria que le decía, es un partido de estos que le decía a un colega y amigo acá, por cierto, tengo que agradecerle a Ricardo Sanabria por la deferencia de tenerme aquí en su casa con este background espectacular y con ¿No? todo De este lujo. set. Bueno, el hombre, no, no, el Acorde hombre el puso día, acorde el producción, día. puso producción, puso una parrillita, puso una cosa increíble, increíble, un fenómeno, Ricardo. Le decía antes de comenzar, antes de que se jugara el partido, que este era probablemente uno de esos partidos que te cambian como selección, que te pueden medir, que te pueden saber para qué estás, porque son de esos partidos que son tan bravos, que son tan difíciles, que cuando los sacas adelante, por todas las condiciones que tienes en contra, terminan quedando como un gran aprendizaje para la selección y para el equipo que los logre sacar adelante. Entonces, a mí se me parece y me recordaba mucho al partido de cuartos de final que Venezuela jugó en la Copa América 2011 contra Chile en San Juan, en Argentina. Pero recordemos, San Juan está en toda la frontera entre Chile y Argentina. Por lo tanto, los chilenos eran locales. Ese estadio tenía 18.000 puestos y había 25.000 chilenos. Era una locura. Lo digo porque estuvimos ahí. Eh, y de Sí. aquel momento, uno lo que recuerda era la adversidad que le tocaba atravesar a la Vinotinto, que iba a jugar unos cuartos de final contra una selección que le había ganado recientemente a Venezuela, hacía 2 años atrás, en un partido de esos bisagra también para la Vinotinto en Puerto La Cruz, con un doblete del Chupete Suazo, que estuvo justamente esa noche en la cancha. Y ese día, Venezuela terminó ganando con sufrimiento también, 2-1, goles de Ovaldo Vicarrondo y el último de Gabriel Sichero en el minuto 86, que bueno, puso a celebrar a todo un país, un pase a semifinales histórico. Eh, Tiene de eso justamente esta victoria. Tiene de eso porque aquí habían 76.000 personas en el SoFi Stadium en Los Ángeles y no me atrevería digamos, a decir que estoy desacertado o que fallo si te digo que habían 70.000 mexicanos Sí, sí, México, aproximadamente. O claramente sea, local, sí, era señor. no solo que clara, sino abrumadoramente local. Y en ese contexto, con el público en contra, en un estadio techado que te hace más presión, con una México que arrancó el partido, y esto ya metiéndonos en el análisis de lleno del juego, una México que arrancó el partido
apretando, asediando a Venezuela toda la primera parte con una intensidad tremenda de Santiago Jiménez, de Uriel Antuna, de Quiñones, los tres apretando constantemente la salida de Venezuela, y una Vinotinto que con ese 4-2-3-1 arrancó partida. Ya lo decía Alfredo justamente, que el equipo tendía a partirse cuando la selección pone esa línea de 4 y de 2, y luego los 3 y el 1 se quedan exageradamente distantes de ese primer bloque defensivo. Eso ocurrió perfectamente en este partido y México no lo pudo aprovechar. Llegó hasta por 7 veces, remataron al arco, solamente 2 remates entre los 3 palos. No fue efectiva la selección mexicana y Venezuela, agazapada, sufriendo, aguantó, y volvemos otra vez a Fernando No. Batista. Sí, señor. Porque hay que darle nuevamente la izquierda, así como se equivoca leyendo el partido desde la entrada, que quizás no se equivoca, quizás decir que se equivoca es una temeridad de mi Y quizás parte, que Luis. México lo planteó mejor, fue mejor. México No, 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 sobre todo claro, con los pases largos complicó muchísimo a Venezuela en el primer tiempo. porque el equipo además estaba muy partido, porque no tenía conexión entre líneas, porque estaban muy distantes justamente esa segunda línea de volantes de la primera. Y a partir de ahí, de los ajustes que puede hacer Fernando Batista en el medio tiempo, con el equipo nuevamente con la línea de 3 compacta, liberando de responsabilidades a Yangel Herrera, con Cáceres en la cancha otra vez atacando el medio, encontraron la conexión perfecta con los dos volantes, con los dos extremos, en este caso, que se siguieron quedando Bello y Soteldo. A Soteldo hay que darle también un punto adicional, porque así como no hizo un Sí, buen primer señor. tiempo, hizo un segundo tiempo extraordinario de sacrificio, de correr, de ir, de atacar, de buscar, y tuvo, de hecho, en un par de ocasiones la posibilidad incluso hasta de rematar la jugada, y ahí quizás es la parte que hay que ponerle el asterisco a Jefferson, que todavía quizás le falta para dar ese golpe a la mesa, pero la realidad es que Venezuela cambió la cara completamente, arrinconó a México en el segundo tiempo contra su arco en esos primeros 10, 15 minutos de la segunda mitad. Consigue el gol de penal, es cierto, pero además también de que consigue el gol de penal, lo logra con, con la capacidad de seguir creando más peligro, y luego lo empieza a sostener y lo sufre y lo sostiene muy bien, y termina siendo Rafa Romo nuevamente el héroe de la jornada, otro héroe, otra vez Romo el héroe. Yo recordaba justamente durante el partido, y lo hablaba con Ricardo Sanabria acá, que lo estaba viendo con él, el penal que cometen en el último minuto del partido contra Colombia en el Suramericano 2011 de 2009, perdón, para que Venezuela se clasificara a la fase final de ese torneo suramericano, que la llevó después a la primera Copa del Mundo, donde Romo justamente era el arquero y Salomón Rondón era el delantero. Mira lo que son las cosas de la vida. Lo que son las cosas de la vida. Romo No, termina atajando un penal ese día, Rondón había anotado también en esa jornada. Hoy Venezuela le saca esta victoria a México con ambos como protagonistas, Luis. y una de las cosas también interesantes, Pablito, es que Rafa Romo se convierte en el primer arquero venezolano que ataja un penal en la Copa América. Pero otra cosa que yo quería apuntar, que tú lo mencionaste muy bien en la previa, es que cuando entró Cáceres Junior, tú hablabas de que se podría soltar más a Yangel y dejar a Cáceres más atrás. Lo importante que fue Cristian Cáceres Junior en la salida de balón y hasta mejoró a Yangel Herrera, que se vio muy impreciso en el primer tiempo. Ahí para mí está Ujú. una de las claves, sobre todo porque después también Cáceres apoya a John Aramburu, y también de ahí viene la extraordinaria jugada que termina en el penalti que convierte Salomón Rondón. Exactamente, y no hay que quitarle mérito tampoco a Eduard Bello, que participa de esa misma acción de gol. Bello, que hizo un partido de mucho sacrificio en este caso, el jugador de Mazatlán. Yo creo que hay rendimientos puntuales que uno puede chequear y que uno puede analizar, y cómo van de menos a más en el partido. Incluso la dupla Correcto. de centrales, Osorio y Ferraresi, arrancan inseguros, les cuesta mucho al principio, se les hace complicada la brega con Santiago Jiménez, y en el segundo tiempo, ya en la medida en la que la pelota está más lejos del área de Venezuela, claro, empiezan a lucir mejor, pero empiezan a ganar en confianza, y cuando les toca sufrir, ya hacia el final del partido, se vieron imperiales los dos, impasables. Entonces, por cierto, hay una pieza de la selección que no hemos destacado todavía, y mira que hemos hecho un repaso por varios ¿Cuál? nombres, pero a mí me gustó el partido de Miguel Navarro. Y la gente dirá, bueno, pero no se destacó tanto, de Pero pronto, peleó.
Pero, Vaya que pero lo la viste. gente, exacto, bingo, Luis. La gente no ve el trabajo sucio que hizo Miguel Navarro. Miguel Navarro se encargó de desquiciar a Quiñones, desquició a Antuna, desquició a Santi Jiménez. Todo el que tuvo encontronazos con él terminó encontrándose con un jugador vivo que le sacó faltas, terminó sacándole amarillas a Antuna y a Quiñones, terminó siendo un futbolista que a punta de maña, de viveza, de esa cosa que seguramente la aprendió y potenció en Talleres de Córdoba, en Argentina, terminó dándole esa cosita y aparte la inteligencia para hacerlo en momentos clave, cuando México estaba más encima de Venezuela, siempre venía Navarro, encontraba un encontronazo, un golpe, se tiraba al piso, fingía, te agarras, te duele, Te frenaba el tarjeta partido. amarilla, tarjeta amarilla, le frenas el ímpetu al rival, sigue jugando con inteligencia, es muchísimo de juego mental. Este tipo de partidos le enseñan al jugador venezolano también a ese juego mental y hoy Correcto. insisto, la Vinotinto termina ganando un juego que fue, sí, muy físico, muy de ajedrez táctico, pero también que tenía un peso mental increíble, No, insisto, entre ambiente, eh, público, eh, contexto, todo lo que se dijo. Esta mañana, una portada, por cierto, del diario Récord de México, y lo digo sin tapujos, no tengo ningún tipo de problemas en decirlo. El diario Récord de México hizo una portada eh, dígalo, dígalo. que, que la verdad, bueno, era la cara de Darth Vader. Nosotros que somos Ok. gallitos, que no somos nerds, nos gustan estas cosas. Era la cara de Darth Vader con los colores de la bandera de México y decía, Venezuela, soy tu padre. Esa Hable portada pues. llegó, esa portada llegó a la selección. Esa portada la vieron en la selección. Alguien me comentó que esa portada la vieron en la selección. Y alguien de la selección que vio la portada me comentó, no te preocupes, los vamos a agarrar. No, Había y así fue. había un pique adicional por todo lo que el entorno, y aquí vuelven a decir que uno es esto o aquello, y la verdad, qué sabroso es tener la razón, pero no quiero dejar de decirlo, pero es que qué sabroso es tener la razón. El entorno termina desquiciando a la propia selección mexicana. Le hacen mucho daño desde afuera a un equipo que por dentro, cuando hace un primer tiempo como el que hace, es realmente muy bueno y le hacen más daño al ciclo de Jimmy Lozano los de afuera que los que están adentro. Y ahí es donde Total, hay que meter el ojo. totalmente, Pablo. Y es que lo mencionábamos en la previa. Por ahí nos pegaron un poco por eso, pero es que es así. Es No, pero qué así. rico es tener la razón. ¿Quién Es ganó? así. Totalmente. Esto es Total, lo que llaman en inglés bragging rights. es así. Pero Es es que mira, derechos de alardear. Podemos alardear hoy. el que ríe último ríe mejor. Pero es que mira, es Sí, verdad, es como dices, era un partido que venía cargado de muchas cosas, de muchas emociones, de lo que se habló en la previa, del tema de la cantidad de público que había a favor de México en la cancha. Y eso te enseña a Venezuela, le enseña al jugador venezolano un montón de cosas, cómo gestionar esos partidos, cómo los sacó adelante. Lo importantísimo, al final uno dice, si el partido se hubiera empatado al final por algún gol, Venezuela igual habría hecho un gran partido, pero lo que te sí. sirve en cuanto a confianza de haber sacado el resultado, de pensar, lo logré, y que cuando te vuelva a tocar estas situaciones, porque esto en el fútbol va a pasar siempre, el saber que Mira, tú ya lo lograste, que tú digas, esto ya yo lo hice, yo lo puedo volver a repetir, para mí eso no tiene precio. Luis, este año a Venezuela le toca jugar contra Argentina y contra Brasil en Venezuela, pero después le toca visitar el más monumental el año que viene, pensando en la eliminatoria, y le toca visitar el centenario en algún momento también de Montevideo, porque va a recibir a Uruguay este año. Entonces, ya cuando tienes esta experiencia en contexto adverso, Te ayuda un montón, claro. es un aprendizaje que te queda y ya puedes agarrarte de esto para que este grupo, que además es joven, que tiene jugadores experimentados como Romo, como Rondón, como Rincón, pero que después es muy joven. Cuando empiezas a ver jugadores como Cáceres, no había vivido algo así, jugadores como el propio Brujo Martínez, que no es tan joven, pero digamos, ya tiene un ratito de rodaje en la selección, no habían vivido algo como esto. Entonces, le sirve y le sirve mucho, porque a partir de ahora, este equipo, insisto, es que hay que agarrarse y hay que decir las cosas como son. No jugó bien el primer tiempo, le costó un montón, Por supuesto, el equipo estaba partido, tenía muchos problemas para hacer conexión, pero se pero supo corregir. pero en el segundo tiempo corrigió e hizo las cosas bien.
E insisto, a mí me gusta mucho esa capacidad de Fernando Batista de corregir sobre la marcha y de darle la vuelta al partido y de saber dónde, cuándo, cómo y de qué manera atacar y poder revertir las situaciones que se le están haciendo adversas. Y es que Y termina además sacando el siendo, juego adelante. correcto, es Ujú. que termina siendo un poco parecido al partido con Ecuador. Lo mismo, una situación adversa, cómo corriges la pizarra. Y a mí algo que me impresionó mucho hoy particularmente es que Venezuela, el primer tiempo, México llevaba 7 tiros, 2 a puerta. Sí, Venezuela había tenido la de Rondón que pegó en el palo, en el poste. en el poste. Y en el segundo tiempo, los primeros 10 minutos ya Venezuela tiene 3 jugadas claras, dos de Rondón, una Ujú, de Soteldo que ataja también el arquero. Es decir, el switch, como tú dices, fue de inmediato. Entonces, eso es de lo más destacable, de verdad que sí, de cómo el, Bocha, no solo quizá el gran entrenador, obviamente es el que sabe plantear un buen partido, pero sobre todo el que corrige sobre la marcha, como bien decía Alfredo en la previa. ujú. Sí, el reajuste táctico y el equipo, fíjate que empezó a defenderse varios metros más adelante, más cerca de la mitad de la cancha, no tan cerca de su media luna, y con ese espacio tan reducido le hicieron imposible el tránsito a México y a partir de ahí Venezuela empezó a volar en la segunda parte y esos primeros 20 minutos del segundo tiempo fueron asfixiantes para México Totalmente. y ahí se ahoga la selección mexicana justamente al no poder revertir esa situación, al no poderle dar la vuelta. Nos va a tocar, Luis, ahora empezar a pensar en cuartos de final. Ya Venezuela tiene el boleto, ya aseguró Correcto. estar en cuartos de final. Eso es lo importante, porque Jamaica está eliminada con la derrota de México. Eh, por más que gane su partido, ya sufrió derrotas, y esto, digamos, por más que le gane a Venezuela, ya sufrió derrotas contra los dos rivales que tiene por arriba. No hay manera de que por el enfrentamiento directo Jamaica pueda clasificarse, está eliminada de la Copa América. Va a Venezuela a enfrentar a una selección eliminada que es muy física, que es complicada, que va a querer la honra seguramente y que va a querer complicar a Venezuela y Venezuela lo que no puede hacer es perder la ventaja con la que llega. El empate le sirve a la Vinotinto para asegurar el liderato del grupo B. El liderato del grupo B implicaría ir a Arlington, ahí donde está Esteban Rojas, que lo están esperando en algún local comercial por allá. Eso dijo un buen Eso amigo vimos por ahí, sí, una eso invitación que dijo, eso dijo, recibió. eso dijo un buen amigo, una fuente cercana, eh, que lo están invitando cerca del estadio. Lo van a visitar en cuartos de final contra el segundo del grupo B, del grupo A. Y ese segundo del grupo A podría ser Chile, que le hizo un gran partido a Argentina, sí, Correcto. pero que viene a ser un partido desastroso también contra Perú. Es una Chile de dos caras. Claro, que está O iniciando puede también su ser, proceso con Ricardo Gareca. exactamente, o puede ser Canadá, que está iniciando su proceso con Jesse Marsh y que al mismo tiempo que está iniciando ese proceso con Jesse Marsh, le costó un montón ganarle a Perú, porque tampoco es insoslayable que le costó un montón ganarle a Perú hasta que no quedó con 10 la selección peruana. El equipo canadiense no pudo imponer su superioridad. A partir de ahí hay permiso, señores, para empezar a soñar. Hay Totalmente. permiso para empezar a soñar. No, y Pablo, algo Empezar. que tiene particularmente esta Copa América para mí, si bien el fútbol suramericano siempre es muy parejo, es que esta Copa América realmente todos los partidos están siendo muy parejos. Ya hemos visto cómo Costa Rica Sí, le saca un 0-0 a Brasil, hemos visto cómo Argentina sufrió tanto con Canadá como con Chile. Es decir, ningún equipo está hasta Uruguay, que en el primer tiempo parecía que goleaba a Panamá, se quedó solo 1-0 y terminó sufriendo un poco también. Es decir, el rival que te toque va a ser muy complicado, pero obviamente si logras zafar de enfrentar a Argentina, yo creo que es el objetivo, es lo que tienes que buscar, ¿no? Tienes que ir con Jamaica a buscar la victoria, asegurar el liderato del grupo y y ahí. esquivas esa bala. Y la gran pregunta es ahora, bueno, descansar a varios de los futbolistas que han visto mucha acción, a Navarro, a, Ahí está la a, cuestión. a Soteldo, darle oportunidad de pronto a La Cava, a Andrade, por encima de Bello, o mantener el equipo y que se siga fogueando, que recordemos, no jugó amistosos, le falta ese poquito de rodaje que ya hoy se vio que no fue un Muchísimo mejor. factor, digamos, el equipo estuvo muchísimo mejor físicamente y con más fútbol. Es una decisión que tiene que tomar Batista por los próximos días y habrá que ver hasta qué punto pues eso también incidirá, ¿no? Será un factor en cómo sale. Por lo pronto, Venezuela está en cuartos de final,
no se sabe si primero o segunda, pero está en cuartos de final y empieza a abrirse un camino que, insisto, a mí me recuerda mucho al de 2011 y a mí me tiene realmente muy ilusionado con lo que puede hacer esta selección, por lo que, sobre todo, por lo que ocurrió después de esa Copa América en 2011 y esa eliminatoria que se hizo que casi nos lleva al Mundial. Aquí ya se empezó a jugar el premundial, hay un tercio y ese primer tercio dio buenos resultados. Venezuela es cuarta hoy del clasificatorio y está haciendo una Copa América a la altura de ese clasificatorio, creo yo, Luis. Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo, tanto por los puntos que ha sacado, pero sobre todo cómo ha luchado los partidos. Pero bueno, le recordamos a usted que nos está viendo que se suscriba, que le dé a la campanita, que estamos todo el tiempo con las previas de los partidos de Venezuela, estamos con todos los postpartidos, vamos a seguir obviamente, pronto vamos a hacer la previa de lo que será ese Sí. partido con Jamaica. Así que recuerde, suscríbase, campanita, deje su comentario, qué le pareció el partido de la Vinotinto y qué debería hacer sobre todo Bocha Batista contra Jamaica, quizá descansar a algunos futbolistas, como dice Pablo, o ir con todo lo que tiene, con el 11 de gala, e ir a buscar la victoria para asegurar el liderato del grupo. Bueno, quedamos así entonces, Luis, este análisis de esta victoria histórica. Ay, Jalisco, no te rajes, te rajaste, Jalisco. Ganó Venezuela 1-0 a México en la Copa América 2024 y nosotros aquí en Conexión Goleadora lo seguimos disfrutando y por supuesto, no se olviden, si no se suscriben, si no le marcan la campanita, Importante. Venezuela no va al Mundial. Así es que, importante, suscríbase, manténgase aquí, los comentarios, cómo jugarías contra Jamaica, qué te pareció el partido de Venezuela, quién fue el héroe, qué te pareció Romo, qué te pareció Aramburu, qué tal Salomón, todo coméntalo aquí abajo y recuerda, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, @ConexGoleadora, Twitter, Instagram y en TikTok, que es un fenómeno. Nos vamos. Chao. Chao, chao.